qué sirve un desfile de modas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Se gana dinero? ¿Por qué si estamos en verano se presentan colecciones de invierno? ¿Por qué usan ropa que es muy complicada? ¿Quién se la pone? ¿La fabrican? ¿No la fabrican? Buenos días a todos, yo soy Leslie y bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre algo que es bastante importante, creo, y me llegan un montón de preguntas todo el tiempo. Y es cómo leemos una pasarela. Estamos en el medio del mes de la moda en este momento. Están transcurriendo las pasarelas de París. Y la semana que viene empieza Buenos Aires Fashion Week. Y vamos a tener pasarelas durante todo el año porque así funciona. Y seguramente si me siguen o si están acá y les interesa la moda, vieron un montón de imágenes y a lo mejor les surgieron estas preguntas. ¿Qué nos dice una pasarela? ¿Cómo lo leemos? ¿Las modelos tienen algo que ver? ¿La música, la luz, la escenografía, la locación? Por supuesto que sí, todo tiene que ver. Pero antes de meternos de lleno en el tema de hoy, tenemos por supuesto que hablar sobre la historia de los desfiles para entender cómo es que llegamos a los desfiles masivos y espectaculares que tenemos hoy. Así que bueno, todo comenzó en la segunda mitad del siglo XIX con el padre de la alta costura, Charles Frederick Worth. Entre muchas innovaciones a la industria que aún se mantienen, como incluir etiquetas en los trajes para señalar autoría, Worth va a incorporar modelos vivas en lugar de maniquíes y así es que el concepto de desfile que conocemos hoy empieza a crearse. Estas modelos iban vestidas con los últimos diseños a lugares de alta concurrencia social, como carreras de caballos, donde eran vistas y fotografiadas, creando así una necesidad y deseo en las mujeres burguesas que asistían a las carreras de caballos y que luego leen sobre estos acontecimientos en la prensa. Ya en el siglo XX algunos diseñadores tenían sus propios ateliers y van a incorporar modelos vivas para exhibir sus últimos diseños a una clientela de élite. Estos eran desfiles privados en los salones de la marca para un selecto grupo de personas que concurrían mientras tomaban el té. Ya en las primeras décadas del siglo XX, personas pioneras como Paul Poiret o Lucille se van a encargar de montar desfiles con coreografías, con luz, con música, armando eventos sociales y creando deseo no solamente por la mercancía, sino también por pertenecer a estos espacios. Para finales de la Primera Guerra Mundial, el interés por la moda era cada vez mayor. Los compradores de casas departamentales de todo el mundo viajaban a Europa para enterarse de los últimos diseños y asistir a estos desfiles. Así es que comienza a estructurarse un calendario bianual separado por temporadas, primavera, verano, otoño, invierno, que es esencialmente el que conocemos hoy, donde se suman también las colecciones de alta costura, 2 anuales en enero y en julio, y las colecciones de pre-fall y de crucero o resort, que son colecciones intermedias y se usan para alivianar la espera de producto entre las dos colecciones principales. No son colecciones que normalmente tienen desfiles, aunque algunas marcas sí lo hacen, y normalmente se tratan de colecciones bastante más comerciales que las principales. El punto es que en el siglo XX la prensa de moda especializada va a ser cada vez mayor, va a crecer exponencialmente, vamos a tener un montón de revistas pensadas para diferentes sectores sociales, desde clases medias hasta clases burguesas. Y los desfiles y las noticias en torno a la moda van a comenzar a aparecer en los diarios. Durante la era dorada de la alta costura, en la década del 50, los shows eran mayormente sin música, en los salones de la marca o en hoteles. Las modelos llevaban números al desfilar para que las clientas puedan ordenar a su preferencia y lo único que se va a escuchar es el ruido de la tela rozando el suelo. Pero todo esto iba a cambiar durante la década del 60, cuando tenemos una absoluta revolución. ¿Qué es lo que pasa? La alta costura va a perder el poderío que había ganado en el último siglo y el ready to wear va a ser el nuevo rey. A medida que la ropa lista para usar ganaba popularidad y el mercado masivo era cada vez mayor,
Diseñadores como Mary Quant y André Courrèges organizaban shows absolutamente energéticos, dinámicos, con música, con modelos que bailaban y que se salían de las formas que habían dominado por décadas durante el reinado de la alta costura. Este tipo de pasarelas como espectáculo va a crecer y crecer hasta que en los 80 finalmente aparece ¿quién? Thierry Mugler. Llegamos a un lugar en donde el interés del público general por la moda va a ser absolutamente incontenible. Y ahí es cuando el show como entretenimiento que conocemos hoy sienta sus bases finalmente. Thierry Mugler va a organizar shows masivos con miles de asistentes en estadios y un nivel de espectacularidad que nunca antes había sido visto. Él va a construir una narrativa con personajes, música, luces y aspectos del teatro que van a convertir al desfile en algo mucho más grande que un evento comercial. Durante los 90, genios como McQueen y Galliano van a llevar esto al siguiente nivel. Ellos van a incluir en sus desfiles aspectos interactivos con la audiencia, ideas conceptuales para comunicar el espíritu de las colecciones de una manera integral, más allá de solamente la ropa. Llegando a los 2000, Karl Lagerfeld en Chanel va a construir sets masivos y absolutamente increíbles, ganando el interés del público, de los medios, de los sectores comerciales y volviendo al desfile una cuestión trascendental que marcaba agenda y sentaba precedentes. Llegando hoy, los desfiles son espacios donde en muchos casos la ropa que se muestra es solamente uno de los tantos aspectos que se cubren y que se tienen en cuenta a la hora no solamente de armar un desfile, sino también de analizarlo. Todo esto, por supuesto, bastante resumido porque hay otro montón de actores que tienen parte en la historia, pero que nos da la pauta para entender cómo es que el desfile hoy se transformó en una herramienta narrativa, comunicacional y simbólica muy grande al momento de querer transmitir no solamente un producto, sino una idea, una fantasía y construir una narrativa alrededor de una marca. Entonces, como ya dije, a lo largo de la historia, el desfile va a ir mutando para dejar de ser un evento solamente de marketing para transformarse en un dispositivo cultural. Según Foucault, un dispositivo es una red de elementos que incluye discursos, instituciones y edificios con una función estratégica y es una respuesta a una urgencia histórica. Por lo que un desfile construye el significado de la ropa a través de su entorno y va a producir subjetividades. Un desfile no nos va a hablar solamente de tendencias, de tipologías, de morfologías, sino también de cuerpos, de patrones de belleza. Y como el dispositivo tiene una función estratégica dominante, va a ser una herramienta de producción de significado y valor. Porque nada de lo que vemos en el desfile es casual. Todo tiene un sentido y una razón de ser específica, particular y perfectamente diagramada para contar una historia. Por eso es que todos estos elementos crean sistemas de signos que producen sentido. Roland Barthes, en El sistema de la moda, va a decir que el vestido que vemos en la pasarela no es el vestido real, es decir, la prenda técnica, sino que es un vestido retórico. Es el sentido que la marca y el contexto histórico le están otorgando a la prenda. Es algo inmaterial, intangible, que nosotros asociamos con lo que estamos viendo, pero que no es inherente a esa prenda física. Es decir, que lo que vemos no es literal, sino que tiene un sentido simbólico. En el desfile entonces se va a crear un lenguaje con muchísimas capas de significado que lo complejizan. Por eso podemos decir que un desfile es un texto multimodal. Esto quiere decir que el mensaje se va a construir a través de distintos canales que se van a leer simultáneamente. Vamos a tener entonces, primero, el eje vestimentario, es decir, la silueta, el color, la textura. ¿Qué nos dice las telas elegidas, el uso del volumen? ¿Qué nos están evocando los colores? ¿Es una paleta cálida? ¿Es una paleta fría? ¿Cuál es el eje espacial?
¿Dónde es el desfile? ¿Cuánta gente hay? ¿Qué podemos ver en la escenografía? El lugar nos va a dictar cómo debemos interpretar la ropa, la música, el paso de la modelo. ¿Es música electrónica? ¿Es música clásica? ¿Fue hecha para el show? ¿Es el discurso de un artista? ¿Hay música en vivo? ¿Cómo es la atmósfera que se está creando? ¿Cuál es el uso de las luces? ¿Qué es lo que nos transmite a nivel sensorial? Las modelos caminan de forma lenta, muestran personalidad, tienen las manos en los bolsillos, están sonriendo, están serias. Todas estas cosas tenemos que tener en cuenta porque nos van a transmitir algo muchísimo mayor y nos va a dar la pauta de cuál es la idea que el diseñador o el director creativo quiere comunicar. ¿Quién vino a visitar? ¿Quién vino a visitar y quiere aparecer en el video? Por eso es importante que leamos a este conjunto de elementos como un todo. Y no alcanza nada más ver fotos, tenemos que ver la ropa en movimiento, tenemos que percibir la atmósfera, ya sea si lo estamos viendo en pantalla, en vivo, o lo vamos a ver después, o si estamos presenciando el desfile en persona y estamos en el lugar. Porque si quitamos la música o cambiamos el lugar, la locación del desfile, el texto, el sentido va a cambiar por completo. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué está enunciando este conjunto de signos en este espacio en particular? Porque no es lo mismo que el desfile esté hecho en una playa de estacionamientos a que esté hecho en el Louvre, que sea en la vía pública a que sea en un espacio cerrado, que sea de día o que sea de noche. No es lo mismo que el desfile sea grabado y luego publicado a que sea transmitido en vivo, porque ahí puede haber una cierta edición que nos va a indicar qué es lo que quieren o no comunicar. ¿Qué nos dice la escenografía? ¿Crearon un set específico para este desfile o están utilizando su entorno? Las modelos tienen props, están caminando con algún tipo de accesorio más allá de los lentes, las carteras, los cinturones que pueden llegar a tener. ¿Tienen algo en la mano? ¿Tienen la cabeza tapada? ¿Pueden ver? ¿No pueden ver? Todas estas cosas tienen que ver y son elementos clave que nos van a ayudar a la hora de leer y analizar una pasarela. ¿Quién lo dice y cómo lo dice? ¿Es un show de verano? ¿Es de invierno? ¿Es de alta costura? ¿Es ready to wear? ¿Es una marca grande como Dior que tiene un conglomerado y un presupuesto increíble detrás? ¿O es diseño de autor? ¿Es una marca independiente? ¿Es parte de un show colectivo o es un show especialmente creado para esa marca? ¿Está dentro del calendario o es por fuera? ¿Y qué tan fuera es? ¿Cerca de la fecha o en el medio del año cuando nadie más está mostrando una colección? ¿Hay modelos famosas desfilando? ¿Quiénes están sentados en la front row? ¿Hay alguna modelo famosa, actriz o personalidad de la cultura desfilando? Muchas cosas para saber. Algo también que tenemos que tener en cuenta es que los desfiles actuales trascienden su materialidad espacial, es decir, están también construidos para verse en el plano digital, desde otro lente, por lo que ahí se va a agregar otra capa más, porque muchos de estos elementos, no en todos, pero sí en varios casos, están preparados para ser leídos en internet, antes en la tele, ahora en internet, consumidos a través de una pantalla del teléfono. Agnes Rocamora, en el libro Staging the Fashion Show, va a decir que el espacio físico ahora está supeditado al espacio digital. Los sets monumentales de Chanel, aeropuertos, supermercados, naves espaciales, todos construidos adentro del Gran Palais, no son para el público presente, sino para la imagen fotogénica que va a circular de manera global. El desfile pasa a ser un evento de 20 minutos a un momento eterno en el algoritmo. Pero también el desfile es una herramienta de producción cultural. Pierre Bourdieu, en su teoría de los capitales, explica que hay distintos capitales más allá del económico. En este caso,
El capital que nos interesa es el capital simbólico y el capital cultural. El capital cultural es el conocimiento, la estética, los títulos, mientras que el capital simbólico tiene que ver con el reconocimiento, el honor, el prestigio. Por lo que un desfile es el mecanismo principal por el cual una marca construye su capital simbólico. Lo que se busca es no solamente vender mercancía, accesorios, la indumentaria, sino la idea de que esa marca es una autoridad cultural. No es solamente la ropa lo que importa, como dije antes, sino que todo el conjunto de elementos que lo conforman. Porque es a través del desfile, pongamos el caso de la alta costura, nosotros, como hijos de vecinos, no podemos acceder a una pieza de alta costura de Chanel. Pero ¿a qué sí podríamos acceder? A sus labiales, a sus perfumes, alguna que otra cosita de cuero pequeña como un tarjetero. ¿Por qué compramos esto? Bueno, por todo el bagaje cultural, la acumulación de capital simbólico que Chanel viene construyendo a lo largo del tiempo y la utilización del desfile como una herramienta narrativa, de comunicación y de producción de sentido que ayuda a que las personas, el grueso de las personas que no podemos acceder a lo que están vendiendo en ese desfile en particular, que por ejemplo sería una chaqueta de tweed de alta costura creada de forma artesanal y con el mejor de los materiales y de los artesanos, deseemos eso que estemos viendo y querramos ser parte del universo que nos están queriendo construir, y como no podemos comprar la chaqueta, compramos lo barato que tienen, barato entre comillas porque sigue siendo caro, pero ¿qué es lo más accesible que tienen? Un labial. Y de esa forma nosotros nos sentimos parte de este universo que están creando. Conseguimos cooptar una partecita de este capital simbólico que Chanel supo crear y llevarlo en nuestra cartera, en nuestro bolsillo, a través de un ruche. Por eso es que estos elementos de los que vengo hablando hace ya varios minutos nos van a ayudar a entender no solamente quién es la marca, sino qué es lo que quieren transmitir. Quienes están sentados en el front row nos van a decir un montón de cosas, pero también le va a servir a la marca como forma de transferencia de capital por asociación. Y todo esto ayuda a esta producción de valor inmaterial y a la creación de un aura alrededor de los objetos, que le va a dar legitimidad y un peso que esperan después se traduzca en ventas. Porque la cartera que sale en el desfile y que lleva la actriz o la artista K-popper en el desfile va a tener un peso simbólico mucho más grande que la que solamente está colgada en la tienda. Y acá pasa algo muy interesante, que es que el objeto se transforma y adquiere una dimensión extra a la mercancía. Se transforma en objeto de adoración. Y Walter Benjamin va a decir que con estas relaciones sociales el proceso dota al producto de un encanto estético, erótico y casi teológico. Lo que se vende no es solamente el producto, sino también una idea, una fantasía, un modelo de vida creado alrededor de la marca, donde no solamente el desfile ayuda obviamente a apalancar todo esto, sino también la comunicación de la publicidad, quiénes son las embajadoras, cómo están estilizados los locales y dónde están los locales, y todo el conjunto de marketing alrededor que nos va a, como ya dije, vender esta fantasía, esta idea, este universo estético y simbólico en una marca, y todo eso va a estar condensado en un desfile. ¿Cuál es el prestigio que la marca está queriendo conseguir? ¿Es disruptivo? ¿Es histórico? ¿Es una marca que pertenece a lo que conocemos como las marcas legado? Chanel, Dior, Yves Saint Laurent,
¿O está buscando un prestigio de vanguardia intelectual? ¿Se arraiga a la tradición o está queriendo transformar la industria? El desfile es la fábrica donde se manufactura la identidad cultural de la marca, convirtiendo lo material en inmaterial. Lo que me lleva al segundo punto, entender el quién, la intertextualidad del director creativo. ¿Quién, por qué y cómo nos está diciendo lo que nos está diciendo? Por lo que cuando vemos un desfile tenemos que entender cuál es el ADN de la marca que estamos consumiendo. ¿Quién es el director creativo? ¿Quiénes fueron sus mentores? ¿En dónde estudió? ¿Cuáles son los códigos de la casa? ¿Los quiere mantener? ¿Los quiere transformar? ¿Los quiere subvertir? ¿Está en diálogo con estos códigos? ¿Con todos? ¿Con algunos? ¿Son literales? ¿Son metafóricos? ¿Son sutiles? ¿O lo podemos ver directamente? Tomemos el caso de Chanel y Mathieu Blazy. Mathieu Blazy quiso en su colección debut de Chanel no tomar los códigos literales de la casa, las perlas, las camelias y todo eso que ya conocemos, sino hablar sobre los códigos más bien inmateriales, el tipo de ropa, el tipo de concepto que Coco Chanel tenía a la hora de diseñar sus prendas. Prendas utilitarias, que fueran usables. Mathieu Blazy lo que va a hacer es hablar de otro aspecto de la marca. Entonces, todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta. De la misma forma que es el primer desfile del diseñador, es el debut. Porque un debut no es lo mismo que una tercera o cuarta colección. El debut nos va a decir si va a ser un borrón y cuenta nueva con lo que el anterior diseñador estaba hablando en caso de una sucesión, o va a tratar de hacer una transición un poco más suave, va a dialogar con otros diseñadores que ya hayan participado de la casa anteriormente, o con su propio camino en marcas en las que haya trabajado antes de asumir la dirección creativa en esta nueva marca. ¿Cuál es su identidad? ¿De dónde viene su mirada? El contexto del mundo en el momento del desfile. ¿Es un desfile escapista o está dialogando lo que sucede en el mundo? ¿Propone algún tipo de comentario sobre la actualidad? ¿Es una marca comercial o es una marca más bien conceptual? El diseñador va a funcionar como un filtro que procesa la cultura para transformarlo en una estética. Y como la moda es un sistema de citas constante, no solamente vamos a ver referencias a la misma marca y a otras personas que pasaron por la historia de la marca, sino también a arquitectura, a la literatura, al cine, a otras disciplinas artísticas. Y por supuesto que es normal que no entendamos en una primera visión de todas las referencias que pueden llegar a ver en una colección, sobre todo si estamos hablando de gente como Galliano, como Jonathan Anderson, que utilizan una infinidad de referencias y de elementos en sus colecciones, y por eso es que tenemos que hacer una investigación exhaustiva. Podemos tener, por supuesto, una primera lectura y tratar de decodificar y de examinar cuáles son las primeras impresiones que nos da, pero más nos metemos en la colección, más indagamos en la colección, deberíamos encontrar otros elementos más allá de lo superficial que nos van a dar la pauta, qué es lo que nos quiere transmitir, cuál es la historia que nos quiere contar la marca en este caso. Conocer el contexto, la educación y el bagaje cultural del director creativo o de la marca es muy importante para poder comprender cuáles son las referencias que van a utilizar en cada caso. ¿Quiénes fueron sus ídolos? ¿Quiénes fueron sus mentores? ¿A dónde fue a la escuela? Porque cada escuela va a enseñar algo diferente, y saber también si un diseñador fue aprendiz de otro nos va a ayudar a saber cuál es la línea estética por la que ese diseñador o diseñadora se va a mover. Por ejemplo, Daniel Lee trabajó con Phoebe Philo, que es una de las diseñadoras más importantes en todo lo que tiene que ver con el minimalismo. Por lo que sabemos que la línea de diseño de Daniel Lee va a ser muy similar
a la de Phoebe Philo. Todo esto nos sirve para entender cuáles fueron sus influencias formativas y por lo tanto qué es lo que la marca puede llegar a priorizar o no. Porque los directores creativos van a heredar de sus mentores, de su formación, estas formas de cuestionar el espacio, de trabajar con el cuerpo, de dialogar con el presente, de ponerlo en jaque o no, cómo ve al mundo, qué miedos tiene, qué futuro imagina, cuál es su mujer, cuál es el tipo de clienta a la que le está hablando, el momento en donde la industria se encuentre, porque si venimos de una marca que está teniendo bajones comerciales y viene cayendo periodo tras periodo, a lo mejor va a ser una colección que empatice más con el mercado asiático que con el europeo para tratar de levantar ventas, y son todas cosas muy importantes, no solamente a nivel comunicacional, sino por supuesto a nivel comercial, porque no deja de ser una industria que tiene que vender productos. Cuarto punto y último, ¿cuál es la estructura del show? Un desfile va a tener una estructura dramática contada normalmente en 3 tiempos: la preposición, la exploración y la resolución. Es como una historia, un cuentito. Cada pasada del desfile tiene una razón de ser. Esa modelo va a estar ubicada en un lugar en la fila, no porque sí, sino porque ayuda a contar una historia. Y aunque esta estructura no es siempre igual, en términos generales se maneja de la siguiente forma. Primero vamos a tener el look de apertura. Este es el manifiesto, es el enunciado de la tesis, un resumen de todo lo que va a hacer la colección, que va a marcar el ritmo del desfile. Abrir un desfile es algo muy importante porque es la primera página de esta historia que queremos contar. Después vamos a tener diferentes historias. Los desfiles normalmente se van a agrupar a través de colores, de materiales, y leer. Este desarrollo nos va a mostrar cómo una idea inicial, tanto del uso del color o de un concepto o de una morfología, se va a ir modificando y nos va a mostrar todas las variaciones que pueden ocurrir dentro de esta historia y que a veces pueden ser producidas o no, porque muchas veces vamos a ver diferentes colores en una misma prenda o diferentes largos de manga, por ejemplo, y no todo se va a estar produciendo cuando la ropa del desfile se haga efectivamente. Estas ideas se van a ir transformando y se van a ir complejizando a medida que la historia avance. Puede crearse una historia a través de una paleta de colores, puede crearse una historia a través de comenzar con looks de día y progresivamente ir transformándolos hacia la noche. Puede también que la sucesión de looks sean arquetipos o distintas formas de usar una misma prenda, que también nos va a hablar del objetivo comunicacional de la marca. Por ejemplo, Prada en su último show de otoño 2026 mostró nada más que 15 modelos, creando un promedio de 60 looks con 4 pasadas cada una, y cada vez que la modelo aparecía nuevamente tenía una prenda menos. Estos 60 looks los crearon con superposición de prendas y layering. Y lo que acá quisieron comunicar en términos generales, cómo evoluciona lo que vestimos a lo largo del día, usar más la ropa que tenemos, cómo se transforma y nos transforma, cómo vivimos la ropa, cómo se modifica, cómo nos acompaña, y son todas cosas que responden a la filosofía de Prada. Otras veces también esta seguidilla de looks sirve para mostrar innovaciones textiles o de técnicas de confección, y al final suelen aparecer los looks más impactantes, los más complicados, los más complejos, los más conceptuales, y en el caso de la alta costura generalmente terminamos con una novia. El cierre es la resolución del conflicto narrativo del show. Es la imagen que tiene que quedar en el inconsciente colectivo. Es lo que sintetiza el concepto más abstracto de la colección. Y la modelo que cierra también es muy relevante porque esta es la última palabra del diseñador.
Una vez que desfilaron individualmente las modelos, tenemos el carrusel con toda la colección, lo que nos va a dar un sentido de cohesión y tratar de ver si lo que nos quisieron transmitir efectivamente se pudo leer e interpretar de la forma que quisieron. Acá tenemos que tener en cuenta la atmósfera, la música, la escenografía, el pacing, los sonidos, la energía de la gente, cómo se siente, qué podemos leer, está aplaudiendo, está parada, está sentada, tiene cara de sorpresa. Y siguiendo con el libro Staging the Fashion Show, la música no es solamente un acompañamiento, sino es la que dicta la frecuencia cardíaca del espectador. Porque un cambio brusco en el ritmo o a mitad del desfile nos señala un giro en la narrativa. Es como un cambio de capítulo. Mientras que la luz serían los signos de puntuación del texto. Nos marca qué debemos mirar, qué queda en oscuridad, a qué le tenemos que prestar más atención. Va a guiar nuestra vista a un aspecto más general o hacia los detalles. Entonces así, la pasada final nos va a transmitir cuál fue la idea general del concepto de la colección y si esta idea se pudo transmitir de manera satisfactoria o no. Acá es cuando el director creativo, el diseñador, va a salir a saludar, cosa que también nos va a decir un montón. Saluda de manera tímida atrás de la primera pared sin meterse entre la gente, o va caminando hacia las cámaras como era Galliano, que disfrutaba de toda la parafernalia, o capaz ni siquiera aparece como hacía Margiela, dando esta indicación de que la obra es más importante que el autor en sí mismo. Entonces, conclusiones: para leer un desfile tenemos que tener un montón de cosas en cuenta. ¿Quién lo está diciendo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Está dentro del calendario? ¿Está por fuera? ¿Cuáles son las implicancias históricas y culturales que tiene el lugar físico en donde el desfile está siendo visto? ¿Está transmitido en vivo? ¿Está grabado? ¿Cómo todo esto concuerda con la narrativa? ¿Quiénes son las modelos elegidas? ¿Hay celebridades caminando? ¿Quiénes están sentadas en la primera fila? ¿El cuerpo se esconde o se resalta? Muchas veces todo esto va a estar comentado en las show notes, que es una hoja impresa con la tesis, digamos, del diseñador, donde explica sus inspiraciones, sus influencias, donde generalmente tiene también una lista de los textiles y de los materiales y las técnicas de confección que se utilizaron para cada pasada. Pero sumado a todo esto, también tenemos que tener en cuenta qué nos hizo sentir. ¿Cuáles fueron las emociones que se nos movieron adentro? Tanto si estamos en persona viendo el desfile o si lo estamos presenciando a través de un vivo en Instagram o por YouTube. Esas emociones, esa energía que seguramente sea palpable in situ, ¿es traspasable a la pantalla? ¿Podemos nosotros también contagiarnos de eso que está sucediendo en el lugar si no estamos ahí? No alcanza con ver fotos, porque como ya desarrollé en todo el video, es una red muy compleja de signos que crean diferentes capas de significado que nos van a transmitir un montón de cosas. Porque construye fantasía, sienta autoridad, quiere imponer una idea y transmitir emociones. No es una isla, sino que está en diálogo con el presente, con lo que está sucediendo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta todo lo que está pasando a nuestro alrededor, el contexto del mundo, de la marca, del diseñador, del momento histórico en el que estemos viviendo, para poder entender una pasarela y leer el desfile como el texto complejo de producción de sentido que verdaderamente es. Algunos van a ser muy difíciles y van a tener un montón de complejidades y de inspiraciones y de referencias, y otros van a ser más simples porque son marcas comerciales que no están buscando tampoco esa complejidad. Saber si la marca es una o la otra también es muy importante. Ver películas, estar en contacto con la cultura para poder ir
para poder adquirir el bagaje cultural que eventualmente nos va a servir para interpretar un desfile de la mejor manera y poder captar todas estas sutilezas, matices que puede llegar a tener una colección. Espero que les haya gustado mucho el video, no olviden de suscribirse, darle like, comentar, todas esas cosas que ya saben, y si Dios quiere nos vemos en el próximo. Adiós.